Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Beto Frías de Arquidromo. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué tal? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, encantado de estar por acá para conocer su arquitectura evolucionando, creciendo Así con el es. tiempo y con la magnitud y la escala. Así es. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Este edificio es Colmena, es un edificio de departamentos y fíjate que es como un hermano de Casa Montaña, ¿no? Se hicieron al mismo tiempo. De hecho, creo que algo tienen en común. No es tanto una evolución, como dices, fueron más bien al mismo tiempo, pero sí, este fue nuestro primer proyecto que fue más allá de lo residencial. Ya es un proyecto multifamiliar. Son 10 departamentos, que es el programa principal, y 3 locales comerciales, que son los que ves aquí enfrente. Ah, de acuerdo. Sí, Está bien interesante cómo cambiaste la materialidad. sí, era la idea que sintiera un basamento de cierta manera, aunque no lo es porque son piedras separadas, con una materialidad más rugosa y roja y a lo mejor un poco más atrevida, más ruda. Y luego ya la pieza principal más residencial, ¿no? Pero sí hay una diferencia ahí muy, muy obvia. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? 1100 metros. 1100 metros. 1100 Tendrá como metros. 30 de frente. Así 35. así es, más o menos. Bonita la textura. ¿Cómo la lograste? Aquí es concreto con colorante y una terraja, o sea, una regla dentada que se iba corriendo así. Y listo, decía esto, lo hicimos por secciones. O sea, ¿es concreto aparente? No. Es concreto, o sea, no es colado. No es colado. Es muro de bloc Ah, y ya, luego ya. arriba se le embarró con una regla dentada que la arrastrábamos y se Buenísimo. lograba esto. Fíjate que a muchos de los habitantes, bueno, a los que compraron porque todavía no viven aquí, les gustó mucho y a otros nada más no le entendieron. Pero a mí la verdad sí me gustó mucho. En estos volúmenes experimentamos mucho pues con acabados o aplicaciones alternativas tanto del concreto y también jugamos mucho con el acero, ¿no? Sí, se ve muy elegante el trabajo del acero. Como la- las fachadas, ¿verdad? De la casa. Sí, muy similar. Por eso digo que son Son ahí primas. primas o hermanas estos dos proyectos, ¿no? También son ángulos, de hecho. Nada más que en aquel caso los teníamos a 45 grados y aquí los tenemos hacia 90 grados, ¿no? Pero visto de un lado está muy lindo porque tú ves nada más como si fuera una solerita, Claro. pero sí está muy sólido esto, ¿no? Y ya de otro lado se ve, cambia mucho. Sí, te guarda un poco más de privacidad. Así es, así es. Está buenísimo. Y la planta baja llegamos y es área de estacionamientos. Sí, estacionamiento. Aquí obviamente todavía le falta mucho trabajo, pero la intención es que, pues no queríamos que fuera hasta una placa de concreto, ¿no? Dejamos los cajones con grava y con plantas para que cuando no haya carro se sienta más como jardín y nada más la pura calle con colado, ¿no? Que también tiene pigmento, ¿verdad? Sí, pues muy similar, también la misma textura, es prácticamente lo mismo. Excelente. Y la curva. Sí, sí, sí. Claro, esta curva se ve muy linda en su gesto formal, ¿no? Pero principalmente es para que el coche pueda darse en reversa Ah, claro. y que no tope ahí en esquina, ¿verdad? Claro, claro, claro. En la vuelta son los de visitas. Y platícanos un poco del módulo, cómo se distribuye. Ahorita que estamos viendo la planta en el video, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo? Porque se ve complicado, ¿no? Un poquito en la fachada, pero me imagino que tiene un orden. Sí, pues mira, es una fachada didáctica, yo diría, porque por un lado habla de la estructura, que es muy simple, es una cuadrícula. Sí. Y por otro lado, habla del programa, porque cada uno de los cubos que vemos aquí es una parte del programa de un departamento. O sea, es o una sala, o una cocina, o una recámara. Ok. Entonces, aquí los departamentos son de 2 niveles, todos. Ok. Entonces, por ejemplo, los 4 módulos de allá que están en la esquina son un departamento. Los 2 módulos de arriba son el área social. Uno es cocina, comedor, otro es sala. Y luego abajo hay recámara y recámara. Entonces, O sea, ¿tiene 4 pisos?
No, No, son no, no. dos. Los cuatro así de la esquina, dos niveles, o sea, Ah, 2 y 2, entendí. son un departamento. Ok. Entonces todos los departamentos son o 4 módulos, Ajá. 2 y 2, o 6 módulos, 3 y 3. Ya. O ¿Sí? sea, son como si fuera una casa de 2 pisos. De hecho, ese era el eslogan del proyecto. Era departamentos que se sienten como casas. Buenísimo. Porque en este proyecto, pues nosotros principalmente hacemos arquitectura, pero en este proyecto hicimos todo lo demás también, ¿no? Prácticamente la hicimos pues, de desarrolladores. Nada más teníamos a un cliente inversionista que puso el terreno y puso el dinero, y nosotros nos encargamos de todo lo demás, de diseñar el producto que se iba a vender, desde un principio decidir cuántos departamentos, de qué tamaño, cuántos locales comerciales, de hacer el branding, de hacer pues toda la comercialización, la comunicación, Excelente. y finalmente también pues de vender los departamentos. Que quién mejor para vender un departamento que el arquitecto que lo conoce perfectamente cómo funciona, ¿no? Claro. Y lo que me Pues preguntabas de la fachada, pues en realidad es una cuadrícula muy simple, más o menos de 4,5 por 4, pero luego la despeinamos. O sea, es una cosa muy lógica, pero luego este gesto que le hicimos, esta ola, pues fue por dos razones, ¿no? La más obvia es que pues, es un producto vendible que tiene que tener una cara bonita para que sea amor a primera vista, Ah. pero también está el lado funcional, ¿no? Ese escalonamiento que tiene en vertical y en horizontal sirve para protegernos del sol. Ahorita que está el sol del poniente, podemos ver cómo a todas estas ventanas no les pega el sol, porque el escalonamiento las va protegiendo. Claro, cada departamento les da sombra al otro. Así es. Y también el sol del sur, que es más vertical, pues pasa lo mismo, ¿no? Se sombrea. Excelente. Dialoga con el sol, qué bonito. Así Y es un concreto blanco, ¿verdad? ¿O es mármol? Ahorita lo vamos a ver de cerca, pero es una baldosa de concreto blanco que fabricamos aquí en obra, ¿En serio? porque otra vez, como es un proyecto pues para la venta, no te puedes ir al baño con los acabados, ¿no? No le puedes poner cosas muy caras. Claro. Entonces aquí era, oye, o le ponemos un zarpeo afín y pintura normalito, o le metemos el porcelanato más económico que encontremos, ¿no? Entonces estuvimos experimentando, hicimos unas baldosas que ahorita las vas a ver de cerca, que quedaron muy bien, pero sí es prácticamente concreto blanco, Se ve perfecto. desbastado. Ahorita nos explicas cómo se anclan. Claro. ¿Y esta pieza qué es? Es el módulo de elevadores. Cada departamento tiene una bodega. Ok. Entonces estos modulitos, cada una de las puertas son una bodega para un departamento. Y solamente este módulo aquí atrás, una de las calderas de todo el edificio, Ujú. y el elevador. Ok. Entonces, Ahorita pasamos al elevador ok. y vamos a ver los departamentos. Muy bien. Yo estoy ansioso. Sí, no vamos a ver los 10 porque son muchos, ¿no? Claro. Pero Pero uno o dos. yo creo que podemos ver uno de abajo y uno de arriba porque cambian mucho. Ok. De hecho, los piso uno, ¿verdad? Pero, Sí. O sea, es el nivel del elevador de la planta baja. Luego son 4 niveles, pero tú nada más puedes entrar al nivel de abajo, porque son departamentos de 2 pisos, o subes hasta el último y de ahí bajas a tus recámaras. Entonces nada más, es un edificio de 5 niveles, pero tiene nada más 3 paradas. qué genial, ¿eh? Esa sección debe estar bien interesante. Sí, y también lo interesante es pues que ahorramos mucha circulación. Claro. Muchísima circulación, es muy eficiente. Tienes muchos metros de vendibles, pues, Así es. habitables. Así es. Eso está genial, ¿eh? ¿Y cuántos metros cuadrados tiene el departamento? Hay de números redondos de 100 metros a 160 metros. Ok. Entonces, ahorita vamos a pasar a uno de los grandes. Los departamentos de abajo tienen una terraza como extensión al área social. ¿Sí? Entonces están padres para familias que tienen hijos chiquitos y que los quieren ver ahí jugando, ¿no? Que los quieren estar supervisando. Claro. Los de arriba no tienen esto, tienen su terraza hacia arriba. Está padre para gente más joven tal vez que quieren su privacidad, estar dispuesto hasta tarde con música y no molestar a nadie, ¿no? Entonces, Aquí estamos en planta nivel 2. así es, Nivel 2. Pues está muy amplio, ¿eh? así es. Y Y otra altos vez, los techos. así es, sí.
¿Son qué la altura? ¿3 y pico? Sí. 3 metros cerrados. Así es. Y lo que te decía, cada módulo es una parte del programa, ¿no? Cocina, aquí están las instalaciones, comedor y sala, o los puedes voltear. Ok. Subes las recámaras, pero esas vemos en otro departamento mejor. Acá lo que quiero que veas es esta terraza para ver de cerca el material del que hablamos ahorita, ¿no? Lo vi, oye, está buenísimo. De acá está buena la vista, ¿verdad? ¿Cómo lo colaron? No, son muros de block. Son muros de block y son baldosas que se le pusieron encima. Por eso, pero esto lo colaron, ¿no? Pero lo colamos acá afuera, aparte. Ajá. O sea, hicimos unos moldes. Los colamos con cemento blanco, un poquito colorante amarillo para que no estuviera tan blancote, marmolina. Se le metió una mallita, creo, si no me equivoco. Claro. Y ya ese molde lo repetimos muchas veces. Oye, está... Y quedaron, ¿no? Quedaron muy bonitas y pues muy económicas. Muy económicas. ¿Las pueden vender? Sí, Están sí muy sería, bien. sí sería muy buena idea. Mira, desde acá tienes una vista muy buena. De acá para allá. Aquí ¿Cómo podemos ver agarra masa, verdad? sí. Aquí podemos entender el gesto de cerca, ¿no? Y en realidad, como te decía, es una estructura muy sencilla. O sea, aquí adentro hay una columna que va desde el piso 0 hasta el último piso, ¿no? Y se van haciendo estos volados. Sí, pero la columna se queda aquí, a este paño. Para acá ya es un volado Ajá. de 50 centímetros, luego de 1,5 metros, luego de un poquito más. Sí, se van haciendo volados. Así es. La columna siempre es de la misma dimensión. Sí, son columnas de 40 centímetros de ancho y la profundidad sí cambia, si no me equivoco. Cuando pasaba que la columna nos quedaba en un lugar así medio incómodo como este, que si la conectábamos con el muro perdíamos un poco de amplitud, hacíamos esto que se ve aquí adentro. O sea, la separábamos del muro y la poníamos de acero. Ya. Porque si no, este muro tendría que llegar pues más para acá, porque sería más grande la de concreto, ¿no? Claro, claro, claro. Con esto ampliamos un poquito aquí Está muy bien. el espacio. Buena estrategia. Esa es de diámetro como de unos 30 centímetros. Sí, 35 a Aproximadamente. lo mejor, 40. Mandas para el fondo los servicios, ¿verdad? La escalera. Siempre, sí. Ajá. Que es lo que pasaba también en Casa Montaña, ¿no? Sí. Que es la terraza, área habitable y acá atrás baños, lavanderías, closets. Ok. Todo eso, escaleras. Este es el baño de la casa. Medio baño. Así es. Un bañito. Muy sencillo, la verdad. Ok. Lavamanos. Sí. Ahorita vamos a pasar a un departamento que ya está habitado. Y Allá hay uno habitado. está un poquito más lindo, ¿no? ¿Cuándo entregaron? No hemos entregado, nada más es. Ya estamos a punto de entregar. Estamos con el tema del régimen de condominio ya terminando, que también nos metimos a eso, todo un rollo. ¿A qué? ¿A qué? Régimen de condominio. Régimen de Aquí condominio. nos metimos a todo. Ustedes hicieron el régimen de condominio. Sí. Genial. Fue mucho aprendizaje, no lo volvería a hacer. Vamos a dar un curso, qué bueno que lo mencionas. Vamos a dar un curso con un arquitecto especialista en regímenes de condominio para todas las personas que quieran desarrollar, que sepan, ¿verdad?, cómo hacer correctamente un régimen de condominio. No, es bien importante. Es un rollo, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Es de conocer bien la ley. Y entonces, tenemos aquí 5 entradas a 5 departamentos, ¿no? Y en el último nivel, lo mismo, 5 entradas a 5 departamentos. Vamos a pasar a este, que es el que ya está. O sea, aquí entramos habitado. A 5 departamentos. Así es. Para la iluminación. En este departamento nosotros hicimos todos los interiores, la iluminación, el amueblado. Aquí cambiaron el piso. ¿Qué piso es? Es un travertino de Veracruz o de Puebla, corte beta en placas completas, que es el mismo que teníamos en Casa Montaña. Está bien bonito. Me encanta este lo repetimos mucho. Y además es un mármol económico, pues de los más económicos. Oye, se ve muy bien el interiorismo también, ¿eh? Así es, esto lo hicimos nosotros. Pero otra vez, cada departamento tiene su patiecito, ¿no? Que esto también era uno de los puntos de venta principales de
del desarrollo, ¿no? Departamentos que se sienten como casa porque tienen 2 niveles, Ujú. pero además también tienen su jardín como una casa, ¿no? Porque normalmente los edificios de departamentos tienes amenidades compartidas. Claro. Y aquí eliminamos eso y mejor le dimos a cada quien un pedazo pues de espacio sin techo, ¿no? Que Ya. cuesta menos para el desarrollador. De los 5 departamentos, los 5 tienen este patio o un Sí. patio similar. Sí, los 5 tienen patio. Ah, Que más o menos buenísimo. el patio mide pues un 40% del área interior. Eso está genial, ¿eh? Está Es un patio de grandísimo. casa de 200 metros cuadrados. Así es. Está Entonces, genial. por eso se vendieron tan rápido, porque ningún desarrollo te daba esto. Todos te dan gimnasio compartido, terraza compartida, todo compartido, ¿no? Pero nadie te da, ten tu terraza para que hagas lo que se te antoja. Claro. Entonces, ya aquí cada quien, si tienes niños, pones juegos, si tienes perros, pones esto, si te gusta hacer carne, pones tu asador, cada quien lo adecua, ¿no? Porque se entregó pelón esto. Digo, ahorita sigue pelón. La idea es que ya cada quien también sueñen y hagan lo que quieran con su ¿Y el con su terreno hasta dónde terraza. llega? ¿Hasta el muro o atrás? Llega hasta el muro este, pero lo que sigue para atrás es área municipal. De hecho, hoy no está, pero este cerro de aquí es el Cerro del Obispado. Ahí tenemos el asta bandera, donde normalmente está la bandera, creo que es la segunda bandera más grande de México o algo así. ¿No? Está enorme. Ok. Hoy no sé por qué la quitaron, pero se ve hermosa papaloteando ahí normalmente. ¿No? Hasta se escucha un poquito el papaloteo de la bandera. Qué bien se ve el remate del muro, ¿eh? Con Sí, ese ligero toque amarillo, se así ve muy, es. muy bien. ¿Y esa es la puerta del baño o de qué es? Ahí hay un bañito, así es. Ah, ¿lo podemos conocer? Pásale. Ah, no, no sé, ese no es baño. Esa es bodega. Sí, ese es bodega. Mejor te enseñamos acá la cocina y luego pasamos al patio. Ah, Eh, ¿y esto fue especial de este departamento? sí. No, de hecho, no entregábamos las cocinas. Esto ya lo ponía cada cliente, ¿no? Ah, ok, ok. Usted sin cocinas. Así es. Para hacerlo más económico. Sí. Ujú. Como es de los departamentos más pequeños, no quisimos poner una cocina que estuviera tan presente porque pues, es parte del área social. Entonces le pusimos con estas puertas. Tú aquí abres Ah, claro. y las escondes. O sea, todo esto se abre. Hay un sistema muy bueno de Bloom, de esas puertas. Y ya no la vas a usar y la cierras y no tienes que estar viendo aquí los platos sucios o lo que sea, ¿no? Simplemente la cocina no la quieres ver. Está excelente. Esta no me lo esperaba, como que creía que iban a hacer unas puertas y la cocina iba a estar en un cuarto detrás. Si No no, me es que imaginaba el que iba a estar departamento es este es de 4 módulos. ¿Este cuántos metros cuadrados tiene? 100 más o menos. 100. Está perfecto. Entonces, esta fue una idea ya del habitante. Así Pues, es. oh, Diseño nuestro. O sea, diseño de lo ustedes. hicimos con Perfecto. ¿Y ese es el cuarto lavado? ¿O esas puertas? refrigerador. Aquí el cuarto de lavado está para Ah, es acá afuera. panelable el refrigerador. Buenísimo. No, si es normal, son puertas abre y este refrigerador. Eso no lo queremos ver, se me hace. Ah, ok. Puerta normal La para lavandería subir. está acá afuera. Excelente. Nomás que no quiero enseñar los calzones aquí, del que vive aquí. Aprovechando al máximo. Y mira, de acá, desde esta esquina, podemos ver la fachada posterior y pasa el gesto opuesto al que pasaba en la fachada de adelante, ¿no? Imagínate que es como si fueran unos yengas así apilados Ujú. y los fuimos empujando. Entonces, lo que pasaba adelante también pasaba atrás, ¿no? Íbamos empujando estos módulos. De este lado, como es norte, no necesitamos estos volados, este escalonamiento para protegernos del sol. Hicimos balcones Sí. para salir a ver el Cerro del Obispado, que ahorita no tiene la bandera, pero de allá arriba vas a ver qué lindo se ve de todos modos. Está buenísimo, ¿eh? Me recuerda a estos diseños eh, nórdicos, ¿verdad? Claro, Muy, muy juguetones que se van adaptando, generando terrazas, ingresos. Está muy, muy bien, ¿eh? claro, claro. Felicidades, Gracias. quedó muy bonito. Y cierto, ¿no? Con el rayo del sol del poniente se pone todavía más amarillo, Así es. probablemente el concreto. Y las ventanas entonces son fijos y son puertas. Sí, son 5 módulos fijos y uno es puerta por cada ventana. Perdón, 4 fijos y uno es puerta. Excelente.
De repente, bueno, esas yo creo que son recámaras, ¿verdad? Las que traen Sí, o las sea, ventanas abatibles. este departamento son el área social, estos dos módulos, y luego estos dos módulos son sus recámaras. Ok. Ya, claro. Entonces, Son los 4. sí, en cada ventana va cambiando la posición de la puerta porque pasan cosas diferentes, ¿no? Dependiendo de para qué lado esté la cama, Ok. vamos moviendo ahí ¿Podemos la conocerlas? ventana. Estas no las podemos conocer porque están habitadas ahorita, Ok. pero pasamos al otro departamento que no van a estar adecuadas, pero podemos ver el espacio. Me parece bien. Qué bien se ve el mármol en placa, el travertino. Guárdenlo bien, jóvenes. Este de acá también está lindo la escalera. Igual como seguimos con la veta del travertino, así como cascada, no va subiendo. Sí. Este ingletito que hicimos aquí a 45 grados también está especial. Es un buen detalle. Y sin soclos, ¿verdad? Sin soclos, tenemos este remetimiento en lugar de soclo. Todo el departamento está así, con ese remetimiento. Ah, es cierto, ¿verdad? Sí, está ahí arriba también. Y aquí en las puertas. Acá en este muro se ve muy bien. Remetimiento por abajo, por un lado, por arriba. Y luego en la puerta también lo mismo. Excelente. Vamos a un departamento de los de arriba. Vamos. Claro, entonces estamos en el nivel 2. Ahora vamos al nivel 4, 5. Pues en realidad es el quinto, pero es la tercera parada del elevador. Ah, ok. También pues se fue construyendo mientras iban vendiendo, ¿no? Con la inversión que íbamos consiguiendo de las ventas. Este está muy grande. Es de los más grandes, sí. Es igual que el que vimos abajo, pero el de allá abajo tenía terraza aquí enfrente en el área social. Ajá. Aquí no pasa eso, pero tenemos Los dos balcones. balcones y tenemos una terraza allá arriba, que ahorita podemos pasar. Y la vista, ¿verdad? Qué loca. Es lo que te decía, el Cerro del Obispado. Esto en primavera se llena, ahorita hay un poquito de florecitas, pero se llena de florecitas, ¿no? Es una vista muy linda y la bandera también luce bastante. Lástima que no está. Entonces ahorita aquí tenemos los baños, escalera, eso es lo que también quería entender. Aquí Sí, donde está la escalera. La escalera siempre está en un lugar distinto. todos los departamentos cambian. La regla siempre es la misma, que están pegados hacia el fondo del departamento para no estorbar pues la vista, ¿no? Siempre el servicio para atrás. Y en este caso, puedes bajar a las recámaras o puedes subir a la terraza en la azotea. Ok. A ver, vamos a las recámaras y luego a la azotea o a la Las azotea. recámaras, vamos. Departamentos, casas. Por Sí, fin a alguien se le ocurrió. sí, pues tienes lo mejor de dos mundos, ¿no? Porque si quieres comprar una casa en Monterrey, te tienes que ir muy lejos. Y aquí pues está accesible. Se siente muy similar, ¿no? ¿Y dónde va el closet? ¿Acá? El closet. ¿Dónde va el closet? Es que ahí en la parte de interiores ya se metió cada cliente a decidir ¿En dónde lo quiere? ese tipo de cositas, sí. Ok. Nosotros entregamos un plano base, Ajá. pero especialmente estos, los de este departamento de arquitectos, y movieron varias cosas De del acuerdo, lugar, de acuerdo. ¿no? Entonces, esta es otra recámara o es un estudio. En este caso es estancia, Ajá. porque pues el pasillo se abre hacia el espacio, pero tenían la opción de aquí cerrar un muro y hacer una tercera recámara. Ok. Decidieron dejarla abierta para que sea la sala de televisión. Y una recámara más acá al fondo, que esta es la recámara principal. Acá sí está más obvio que el closet va pegado para este lado. Ok. Y mientras más avancemos para aquel lado del edificio, se hacen más grandes las terrazas estas. Sí, se va remetiendo. Así es, pero es exponencial ese remetimiento, ¿no? Interesante que solamente tengas la puerta de ventilación. Sí, obviamente hubiera sido mejor meter todo con corrediza, pero ahí ya entró el lado desarrollador, ponerte tu sombrero y tomar decisiones para bajar costos, ¿no? Para Claro, incrementar eso te presupuesto. ayuda. Sí. Ya entendí por qué mi departamento es así. Así.
Interesante. Sí, claro, sí, lo ideal siempre es tener corredizas, pero No, pero también te cuesta ayudan más. esas a que selle mejor, ¿eh? Sí, A lo que yo tengo entendido es que esas ayudan también mucho. Entre más alto estás el departamento, el viento es más fuerte. sí, Entonces necesitas algo que genere buen sello. sí, claro, claro. En este caso también hay que tener una ingeniería de las Entonces, ventanas, este es el ¿no? baño completo de la recámara principal. Y ese hueco queda un vidrio ahí arriba. Fíjate que ahí también fue un invento de los que componen este departamento. No sé qué le vayan a hacer por ahí, sinceramente. Ok. Pero sé que aquí llevan un closet de blancos. Este es el baño compartido. Así es. Bien. Y vamos a pasar Closet de blancos. a un último departamento, porque esa terraza me gusta mucho. Que es un departamento también de aquí arriba, pero de los de enfrente, que tiene vista a la ciudad, porque todos de atrás tienen vista acá al cerro, al monte, a la naturaleza, y los de allá tienen vista a edificios, ¿no? Cambia A la mucho la ciudad. personalidad. Está bueno también. Y eso también era parte pues de la experiencia de venta, ¿no? Oye, ¿quieres departamento abajo, con terraza hacia enfrente, arriba con terraza hacia arriba? ¿Lo quieres con vista hacia la ciudad, con vista hacia el cerro? Ahí sabía muchas cosas de dónde escoger, ¿no? Aquí cambia mucho la personalidad. Está muy Departamento bueno ahí. también, ¿eh? Así es. Sí, pues aquí ves los desarrollos, los rascacielos, la Sierra Madre. No, muy buena ubicación. Sí, pues está en el centro de la ciudad, cerca del centro. Perfecto. La escalera se parece mucho. Sí, sí, siempre repetimos el concepto de distribución, pero iba cambiando. Claro. Algunas cositas. También este es más pequeño que el que pusimos ahorita. Entonces, estos departamentos tienen terraza hacia arriba, son más amplias Ah, y pues se prestan más para todo tipo de eventos, ¿no? Aquí puedes tener pues una reunión con amigos más tarde, con cervezas, con música. A lo mejor ahí abajo molestas a más gente, ¿no? Entonces también eh, de esa manera como que tiramos con escopeta, ¿no? Había departamentos chicos, medianos, grandes, para gente con niños pequeños, para gente más joven que quiere hacer la fiesta. Y estuvo esta muy- vista está especial. es loquísimo cómo choca con el cerro, ¿no? Y ahí ya no hay ciudad. Así es. Se respeta todo eso. Este cerro está rodeado por ciudad. Ujú, Nada más respetaron este copetito de arriba por lo del monumento de la bandera. Lo han de haber quitado por el huracán, yo creo. ujú. Buenísimo. Así es. Excelente desarrollo. Muchas felicidades. Muchas ¿Y gracias, cuáles Abraham. serían los retos entonces para el siguiente? Porque me imagino que de aquí aprendieron muchísimas cosas que van a aplicar en el que Fue viene. una maestría este desarrollo, verdaderamente. Aprendimos mucho. Em, a la siguiente haría puros departamentos iguales. Ujú, En ese entonces los hicimos todos diferentes porque no conocíamos el mercado. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tirar con una escopeta. ujú, A ver cuál pega, ¿no? Y pues está más fácil vender uno de 100 metros a vender 10 de 100 metros. ujú. En el siguiente que hiciéramos en esta misma zona, ya sabemos que los de 120 metros son los que se venden más rápido y los que más tienen utilidad y mejoras todos de ese tamaño, ¿no? De 120. Sí. ¿Por qué lo sienten así? Los de 150 que van a tener recámaras ya estaban muy caros y batallados para encontrar quien los comprara, ¿no? Ujú. Los ¿Cuántos se vendieron esos de 3 recámaras? se vendieron ya hace tiempo, pero los más pequeños estaban en 4.5 y los más grandes en 6, 7, por ahí más o menos. Ya cambiaron mucho los precios. Sí, ahorita ya estarían mucho más altos, Sí, ¿verdad? o sea, se vendieron al principio de la construcción. O sea, eso les fue súper Les bien. fue muy bien los que compraron, sí, porque se apreciaron mucho estos departamentos. Sí, claro. Sí, esa es pura inversión, ¿eh? Toda la gente que lo ve como negocio, pues tú sabes que si compras en Sí, preventa, estás ganándole un 15% al final de la obra.
Yo creo que en este más. caso fue más, en este caso fue más. Sí, Esta zona creció, bueno, no creció, pero crecieron la mucho plusvalía. sí fue mucha plusvalía. Pues estamos, y que según yo aquí también es de las 3 ciudades con mayor plusvalía de México, ¿no? Sí, O los municipios. claro. No, y cuando empezamos, pues no había estas torres. Estas levantaron rapidísimo, ¿no? La de Entonces, BBVA, ajá, es la torre top, que en algún momento fue la más alta de Latinoamérica. Ahorita están construyendo acá al lado la Torre Rice, que ahora va a ser la nueva más alta de Latinoamérica. y así sucesivamente. Así es. Entonces, cuando construyeron eso, pues se apreciaron mucho esos departamentos. Claro. Sí, Y así será. así Pues, es. Siempre va a arquitecto, ser así. hay que aventarse, jóvenes. Siempre Así no es. hay que dudar mucho, ¿verdad? Las oportunidades, a veces uno dice, está caro, no, nadie lo va a comprar. Y ¡pum! Sí. Te lo ganaron. Siempre va a subir de precios. Siempre va a subir de precio. Cuando tienes una muy buena ubicación, no te preocupes. Arquitecto, muchísimas gracias por A compartirlo. ti, Abraham. ¿Cómo lo podemos contactar en redes sociales? Es @arquídromo o @friasbeto en Excelente. Instagram o en TikTok. Es un gustazo seguir conociendo tu arquitectura, maestro. Muchísimas Gracias, Abraham. gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto, jóvenes. Nos despedimos con esta belleza de ciudad. Monterrey. Cota Paredes, adelante.